Continuamos con toda la información. Ya está con nosotros vía Zoom Osvaldo Macio de la Ciudad de Buenos Aires. Osvaldo Juan Macio, psicólogo especialista en familia. Le damos la bienvenida. Muy, pero muy buenos días, querido amigo. Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias. ¿Hace Buenísimo. frío por allá? No, acá está nublado. Ayer llovió, antes de ayer, hoy también parece que va a venir lluvia, pero necesitamos lluvia. Cuanto más Sí. lluvia, más reservorios, mejor mejoramiento de Ah, la calidad de o los... sea que este fin de semana estuve en Esperanza, Santa Fe. Sí, Llovió un día solo, el domingo, pero tan copiosamente, con pequeñas piedras, pero estaban tan contentos, ¿no? Hace 4 meses que no llueve sí, sí, y todo se sufre. El campo necesita el agua como el aire, ¿no? sí, sí, Y sí. estaban muy contentos, pero llovió muchísimo, muchísimo. Un solo día, unas pocas horas, pero muchísimo. Qué bueno, qué bueno. Dios sabe esa lluvia oportuna, temprana y tardía, la maneja Él. Él tiene el control absolutamente de todas estas cosas y qué bueno es eso, ¿no, Osvaldo? La verdad que no sé que he dicho que a veces yo digo, ¿no? La fe no es solamente algo sensitivo, espiritual y intangible, y tampoco es la fe para el más allá, es para el bien, para el presente, para la vida cotidiana, ¿no? Saber que Dios está siempre, Dios está siempre. Sí, Así como hay gente que se esfuerza para alejar a Dios de su mente, porque Dios nos ha capacitado a todos los seres humanos para pensar que Él existe. Entonces hay mecanismos de defensa en nuestra mente, alejada de Dios, para rechazar, por supuesto, por el compromiso que presume el hecho de conocer a Dios. Mismo hoy estamos peleando con el tema del compromiso con la naturaleza. La naturaleza está, y está en nosotros tratarla bien o seguir tratándola mal. La naturaleza tiene tantas pruebas como podemos tener los seres humanos, en muchas dificultades, como estamos hablando de esta sequía, ¿no? Que no es que Dios la envíe, simplemente Dios estableció sus leyes y como en muchas cosas las hemos quebrantado, estamos pagando las consecuencias, ¿no? Esto claro. pasa permanente. ¿Por qué un padre corrige a su hijo de una mala acción? Porque quiere evitar las consecuencias de la mala acción. Estaba yo dando una charla de educación sexual en una escuela alejadita de Esperanza, 2.000 habitantes, y cuando fui al aula, a la escuela, me sorprendió una cosa. Había un aula especial. ¿Y qué es esa aula especial? Había chicos dificultosos de todas las edades. Es como si fuera sido una escuela normal, una escuela rural. En un aula, chicos de distintas edades. Entonces, yo quiero estar con ellos fundamentalmente. En otro momento hablaré con todos los demás. Entonces entro, ya me dicen, le vas a tener que acompañar una maestra. Que venga, no hay problema. Evidentemente era como un custodio, ¿no? Pobrecito. Entonces cuando llego los saludo, me miran con cara rara y le digo, chicos, acá veo distintas edades. No veo que cada uno esté en su grado. ¿Por qué están acá? Y uno solo, un pequeñito, me dice, porque somos malos. ¡Wow! Le digo. ¿Para quién le puso ese mote? Eso es algo interesante. Porque un chico puede hacer maldades, como lo hacemos los grandes, pero no por eso un niño es malo. Hace maldades, como Claro, hacemos los grandes. claro. Los grandes podemos ya ser malos porque tenemos mayor raciocinio. Digo, no, chicos, ustedes no son malos, son personas que tienen debilidades, flaquezas, como tenemos los grandes, y podemos caer en ciertas tentaciones. Yo dije simplemente esto, miren chicos, las consecuencias de la maldad, ustedes las van a ver cotidianamente en televisión, o se terminan en el hospital, se termina en la cárcel o se termina en el cementerio. Ustedes eligen. Claro. Y evidentemente el tema de la naturaleza, como nosotros mismos, nos pasa, ¿no? Que la naturaleza está enojada, la naturaleza está enojada, no tiene vida, por así decirlo, como la tenemos nosotros, pero tiene cierto tipo de reacción, llamémosle así, a las circunstancias que mismo nosotros hemos implantado. Pasa con el campo. Vos fíjate que si al campo no se le da un descanso a la tierra, Sí, 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 sí. no se torna fructífera, no hace falta ponerle abono, con que trabajarla un tiempo y dejarla descansar, aunque sea la séptima parte de ese tiempo, es suficiente. Así es. Y esa es la naturaleza que se recrea sola, Excelente. ¿no? Pero somos ambiciosos, somos codiciosos y queremos que nos produzca los 7 días de la semana. Tal cual, Y tal los cual. 300, claro.
Osvaldo, hoy te pedí que tratemos, y lo conversamos ayer a la noche, a última hora, sobre el tema de la ira. Un tema sumamente importante que escuchamos tanto en este último tiempo. Tuve un ataque de ira. La ira, ¿qué es la ira y cómo repercute en la vida de la sociedad hoy la cual vivimos? Vos sabés que ciertos países, llamémosle adelantados, el tema es un tema que ha sido abordado por las autoridades y hay grupos contra la ira, o sea, se trabaja la ira como se puede trabajar el complejo de inferioridad, como se puede trabajar una adicción con droga, con alcohol, ¿no? Grupos para combatir la ira. Hay gente que estalla. Hay una película que yo a veces recomendaría, no solamente que viera la gente, tenía que ver las autoridades también, Un día de furia. Michael Douglas lo hace, la escribe, está como actor principal. Búsquenla, que es interesante. Cómo el corazón del hombre se va acumulando situaciones que provocan enojo. Una cosa es el enojo es natural, el enojo natural. Pero hay algo que Dios nos advierte, ¿no? Que en realidad no nos provoquemos a ira los unos a los otros, ¿no? Sino que tratemos justamente de ¿por qué nos airamos? ¿Por qué nos enojamos? Porque hay una ofensa de por medio. Sí, La Biblia tiene esto. La ofensa viene de una persona que está alterada, de alguna manera. Y hay un pasaje que a mí me encanta y quiero ponerlo en práctica siempre. Cuando hay una ofensa, así dice, pasarla por alto. claro. Dejarla que pasar por encima de los Espera un poquito, hombros. espera un poquito. Vos dijiste que cuando alguien ofende está alterado su carácter, su situación, está Claro, pasando una situación muy extrema. ¿Puede ser o no? ¿Se entendió eso? claro, vos es que la ofensa es un argumento cuando ya hemos perdido la razón. Cuando uno ve la discusión, por ejemplo, de dos personas en televisión, sobre dos posiciones distintas, especialmente en la política últimamente, ¿no? Cuando alguien pierde el tono, el ritmo, el tino, te das cuenta que perdió la razón, ya empieza a perder. Cuando estuve colaborando en la televisión con algunos micros, me decía un productor muy sabio, mire, hay una cosa que le quiero decir, yo sé que acá lo van a atacar, porque yo iba con principios cristianos en cuanto a distintos temas, y aquel tema se estaba abordando, me acuerdo, la ley del divorcio, ¿no? Y luego vendría el aborto y otras cosas. Yo creo que era la ley del divorcio. No hay problema a veces, porque mire, en televisión el que se enoja para el público pierde. El público percibe que el que se enoja no tiene razón, pero aunque no tenga un estudio psicológico el público, ¿no? Pero el que pierde el tono, el ritmo, pierde el aplomo, pierde. Entonces, no es malo enojarse porque es una emoción natural. Jesús se enojó, Dios se ha enojado. Pero una cosa es, dice en cuanto al ser humano, que no se ponga el sol, la ira, sobre nuestro enojo. Vos fíjate, yo saqué esta conclusión, no tiene comprobación, es simplemente un punto de vista. Yo recuerdo que mi madre me decía cuando estudiaba, lección dormida, lección aprendida. Entonces yo empecé a estudiar de noche, siendo chico. Y vos sabés que irse a dormir con ese pensamiento de la lección, de lo aprendido, es como que el sueño, por algo que no se puede explicar, potencializa el reconocimiento y la memoria. El reseteo. Lección, lección dormida, lección aprendida. Quiere decir que fortalece lo último que hemos vivido, lo fortifica. Entonces saqué esta conclusión. ¿Por qué Dios dice no se ponga el sol sobre nuestro ojo? O sea, que no nos vayamos a dormir, especialmente en la familia, en el matrimonio, padres con Porque hijos. ahí va a trabajar, ahí va a trabajar, ahí va a trabajar. Ahí va a trabajar el sueño y va a fortalecer el enojo. Primero vamos a descansar mal, seguro que vamos a descansar mal, y nos vamos a levantar peor. Qué sabia que es la palabra. ¿Cuánta psicología hay en la Biblia? Porque la Biblia es la palabra de Dios, por lo tanto es la mente de Dios. Si yo estudio la Biblia, estoy tratando de entender lo que Dios piensa. Cuando uno estudia, viene un paciente y no quiere conocer su forma de pensar, aunque él viene con un argumento, una historia que es para distraerme, porque a veces hay gente que viene a buscar ayuda y sin embargo a veces no se cuenta la verdad de entrada. Es como que quiere desorientarte o te está probando a ver con otra historia y ya resolvió a ver cómo actúas vos. Pero la gente es desconfiada hasta de quien busca ayuda, ¿no?
Y Claro. pasa lo mismo con esto. Eh, yo creo que el enojo, la ira, vos fíjate lo que estamos viviendo en el país, la grieta, o sea, qué grieta. Esto a veces cuando veo una foto de un campo, una tierra reseca, llena de grietas, ¿viste? Cuando se ve esa foto, Sí, sí, símbolo de la sequía, sí. yo veo el país así. Pero no el país, veo a la gente, a los argentinos, que aman poco esta tierra, porque están pensando con la... Vos fíjate que el tema este de la ira es como el tema de la ambición también. Nos molesta que otro piense diferente, que me desubique, que me saque de Es mi... pecado la ira? La ira es pecado? No, no, pero hay que ver dónde desemboca. Ok. Si desemboca en el resentimiento y en la amargura, la primera cosa es como es malo, eso es malo para mí. Pero a su vez no me queda en mí una Claro. ira resentida Te y llena de pregunto, amargura. te La pregunto, voy a proyectar, te, la voy a proyectar y voy a atacar al otro. te pregunto, Entonces, sí, sí. cuando yo hablo de pecado por ahí le choca a alguno, dice, no, eso ya no existe más, el pecado es Bueno, está bien, de dejémoslo. viejo tiempo. ¿Qué es el pecado? Vamos a aclararlo. Bueno, mira, vayamos a un lenguaje cotidiano. Olvidémonos, uno a veces está acostumbrado porque el tema de la conducta humana no parte solamente de la mente, parte del espíritu del hombre, de lo interior. Los animales, por más que un animal mate a otro, nos da mucha pena a veces cuando vemos los depredadores, un león comiéndose un ciervo, nos da mucha pena. Pero ahí no hay culpa, hay una necesidad de supervivencia y es la ley de la naturaleza. Claro. El depredador se come al más débil, al más lento, al más niño y al más viejo. Es así, casi es una depuración de la especie, ¿no? Pero ¿qué pasa? Una mala conducta, vayamos a la mala conducta. ¿Por qué la gente es mala? Aunque yo recién decía que nadie es malo, pero comete maldades. Pero cuando se es grande, se es malo. Hay gente que se ve la maldad en sus ojos, se ve en la expresión de la comisura de su boca, la maldad, ese rostro estirado al hablar de las personas, el tono que usamos. Fíjate que en comunicación se estudia mucho, sí, las palabras, Sí. pero el tono y la forma de la Las mirada en expresiones. la misma palabra es otro lenguaje, y es el lenguaje más fuerte, es el lenguaje más fuerte. Y muchas veces ese tono, así como una madre contempla a un bebé cuando le da el pecho una mirada de amor, la mirada de odio y de rencor y de ira se manifiesta en las personas. Entonces, dejémoslo, Dios lo llama pecado, porque para Dios es muy importante la conducta del hombre. Al hombre no, el hombre zafa. Vos Sí, fíjate en tantos juicios que se están dando vuelta, los argumentos que presentan unos y otros claro. para evitar el castigo de una culpa y no se deja actuar a la justicia. Ese es el hombre, egoísta, ambicioso, codicioso, siempre que cree dueño de la Cuando verdad. vos hablas de hombre, Vamos, cuando vos estás hablando de hombre, somos eh, todos. el ser humano, ser Ok, humano. Es la perfecto. costumbre, está en la No, 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 literatura, es no, el no, ser pero humano. no, pero excelente, quiero aclararlo nada más, sí, porque por ahí Muy uno, bien. y en el cual también estás vos, estoy Sí, yo, estamos todos los que es- estamos escuchando, pues eso, tiene que poner contenta a las feministas radicales, que cuando hablamos de hombres, damos con uno. no, Le no, damos con- eso, No, que lo ya defiendan sé. ellas, que creo que hacen muy bien, me parece que ellos consideran que hacen bien, yo voy a defender mis ideales porque tengo el mismo derecho que ellos y voy Por a supuesto. levantar No, la lo que pasa bandera es de una la... cosa. Es otro tema que vamos a tratar en otra oportunidad, lo que es el feminismo histórico y Mm, lo que es el feminismo radical de hoy en día. buenísimo, Justamente una de las cosas que buscaba el feminismo a principios del siglo pasado era una igualdad con el hombre en los derechos, que eso es correcto, y todavía estamos en deuda. Las autoridades, los gobiernos y los hombres estamos en deuda con la mujer en darle la misma oportunidad en el trabajo, en los derechos, en el estudio y en la política. Pues fíjate que algunos que defienden los derechos humanos de la mujer, esos partidos políticos no tienen el 50% de mujeres en el grupo de los candidatos. Es una mentira, no la creen, es un argumento falaz que utilizan. Sin embargo, aquella lucha de la mujer por la igualdad costó muchas vidas. sí, 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 Sin embargo, la mujer quería tener los mismos derechos que el hombre, no anulaba al hombre, no lo destruía como trata de destruir. La pasada estaba dando una charla sobre ideología de género y de educación sexual integral. Y bueno, me llegó una foto de una pared pintada, mata a tu padre, mata a tu hermano, mata a tu novio.
La mujer que sigue el feminismo radical es aquella que nace con algunas líderes feministas europeas, sobre todo francesas, donde el hombre debe ser aniquilado porque la mujer es esclava del hombre, simplemente para servirle como factor de reproducción. Claro. Entonces hay una mirada enferma. Hay un arrastre, yo no soy psicólogo, pero hay un arrastre evidentemente de resentimiento, de falta de perdón, de situaciones que le han pasado, y de ahí se fue El hombre no condensando es inocente. y fue tomando toda esta dimensión que hoy consideramos. Para mí, la mujer es lo mejor que Dios nos dio, es nuestra compañera de idónea, lo dice en la palabra de Dios, y lo vamos a ir defendiendo como familia, porque la familia es lo que vale Por en esta supuesto. sociedad, y la familia es lo que va a levantar, y por lo menos va a mitigar muchísimas acciones de lo que está pasando hoy en la sociedad. Juntos, de la mano, agarrados de lado a lado, ¿sí? Cada uno de acuerdo a sus principios, pero por supuesto respetando eso, sin desmerecer. Y cuando hablan eso, Osvaldo, del empoderamiento de la mujer, ¿cuántas mujeres empoderadas? Seguramente tu mamá era empoderada, seguramente mi abuela era Pero no empoderada, salía porque de casa, ponía el se hombro reventaban el ayudando a mis lomo, padres se a nosotros. reventaban el lomo levantando la agricultura. Mi abuela trabajaba en la Eso, lechería, se en el levantaba de interior, madrugada. Mi mamá laburaba como nunca, fue siempre empoderada. Entonces no me vengan con cosas por de supuesto. empoderamiento, eso depende de cada uno. El empoderamiento de la mujer la tuvo cada una de las mujeres que quisieron ser empoderadas, y por supuesto lo acompañaron al hombre de la mano. El empoderamiento va de la mano del hombre, sin lugar a dudas. Tenemos que reconocer que la culpa del hombre, eso es en este último, hace muchos años, siglos. Vos fíjate lo que está pasando en Oriente, en los países musulmanes, el machismo que hay. Ahora justamente hay una situación muy delicada en uno de esos países, donde una chica simplemente fue detenida porque usaba mal el velo, la túnica que tapa toda, y ya hubo 4 muertos de las rebeliones que se están produciendo, pero evidentemente es algo que es muy cultural. Sin embargo, ahí no prende el feminismo ni prende la ideología de género, cosa que no es por eso que vamos a defender esa postura, ¿no? Pero vayamos al tema de la ira y del Sí, 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 por enojo. favor. Es bueno que nos enojemos aún adecuadamente con lo malo, con la injusticia. Tenemos que enojarlos con la injusticia. Pero cuidado, no tomar la justicia por nuestra propia mano. Estaba muy bien. Ese es el otro problema de la ira desencadenada, que justamente termina en el resentimiento, el enojo y la amargura, ¿no? Tenemos derecho de enojarnos, pero también tenemos la obligación de contener ese enojo y esa ira. Es como también, yo no puedo estar viviendo la vida, yo soy una persona que realmente me considero positiva y alegre siempre. A veces estaba en una empresa americana, y había en aquel tiempo que yo era jovencito, el jefe de personal no era una persona capacitada, el que estaba era un militar retirado como jefe de personal. O fíjate el criterio de la empresa, ¿no? Sí. Meter un militar rígido como gerente de personal. Y yo, bueno, siempre tengo esta mirada, esta risa, y más siendo joven. Un día me llaman a la oficina y me dice, escúcheme, Macio, ¿qué le pasa a usted? ¿Por qué, señor? Porque usted siempre se está riendo. No, 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 no. Creo que usted confunde la expresión. Yo estoy contento. Y ahí le prediqué el Evangelio. Claro, tal No, cual. yo estoy contento por el trabajo, es una linda empresa esta, nos tratan bien, gano bien, canalizo mi vocación, me he casado hace poco, soy feliz, no, estoy contento. No puedo evitar la sonrisa, la alegría no se puede moderar cuando uno está simplemente contento o alegre o que se ríe de alguien. Por supuesto que se ve también cuando uno le agrega palabras, cuando uno se ríe de alguien. Pero cuando uno está contento por dentro, lo manifiesta en una sonrisa, en una mirada piadosa. La gente es así. Ese hombre, digo, casi se los digo, pero me costaba el puesto. Lo que pasa es que usted es un amargado. Y evidentemente, esa expresión de amargura que tenía ese hombre en su corazón, que le molestaba mi sonrisa de un jovencito de 23 años, 24 años. Claro. Evidentemente, y eso que estaba yo siempre en mi oficina, técnica, trabajando, y sé que me habrá visto alguna vez en el comedor o algo por el estilo, ¿no? Es que ahí está, hay gente que le molesta la gente feliz. Uno no es tampoco un cascabel, tiene sus pruebas. Ahora, el tema que traté en este día, en el devocional, es que Pedro fue ya, pedido por Satanás para ser zarandeado, para ser probado.
Ya el tema de la prueba lo escribí y ahora estoy escribiendo el tema de la tentación. O sea, cómo a veces las tentaciones están en el camino y me prueba mi estado de ánimo, mi fortaleza espiritual, mi capacidad de rechazo a lo malo. Hay gente que le da lo mismo, hacer lo bueno, hacer lo malo. A veces ponen pruebas en YouTube, alguien que simula que pierde la billetera, que se le cae la billetera. Sí. Y vos ves gente que se levanta y se la alcanza. Y hay gente que se levanta a poner el pie encima para que nadie lo vea. La conducta del ser humano, ¿no? Aquel que es honesto, honrado, que tiene su formación cultural, familiar, y aquellos que son siempre sacando ventaja del prójimo, ¿no? Perjudicando al prójimo. Estaba yo en Estados Unidos con mi hija hace unos años y iba a haver un desfile de civiles, bomberos, las fuerzas vivas, de educación, sanidad. Entonces, ya la noche anterior, como era pequeña, en una calle un poco ancha, había en las veredas césped y la gente llevaba las mantas o las sillas la noche anterior para ya tenerlas a la mañana allí. Y yo le digo a mi hija, pero hija, ¿la van a dejar aquí todas las noches estas cosas? Sí, papá. Y ella se rió y se lo comentó al esposo, que es americano. Dice, ¿sabes qué le contesta al esposo? Pero sorprendido. ¿Quién se va a llevar lo que no es suyo? Claro, claro, claro. ¿Quién se va a llevar? Mirá qué cultura. Sí, sí, pero esa cultura, sí, sí, Ese en realidad uno dice, colonizado con la Biblia. sí, sí, Ese fue un país con todos los errores que tiene, con todas las dificultades, con todas las equivocaciones que comete políticamente y lo que quieran decir. Yo no voy a defender una política, pero culturalmente la población tiene como principio los principios bíblicos. buenísimo, buenísimo, y qué bueno es esto, qué bueno. Es así. Si la Biblia está quitada, por ejemplo, somos un país pseudo cristiano, digo porque en las encuestas sale que hay una encuesta general anual, que es cada 10 años, el 98% dicen ser cristianos. Sí. Yo no lo veo. Yo no lo veo. Es un país ateo, es un país pagano, es un país idólatra y es un país blasfemo. Las tiene todas. No podemos pedir a Dios bendiga este país, hasta que no cambiemos un poquito nosotros. ¿Cuántos temas para seguir hablando, Osvaldo? Yo te agradezco la intervención y una cosa deriva a la otra. Empezamos a hablar queríamos hablar de la ira y empezamos a hablar del tiempo y eso es la conversación. El ser humano es así, el ser humano es multifacético, no podemos. Alguien, por ejemplo, que se dedique exclusivamente a una cosa y no mire más a su alrededor, en cualquier orden de la vida, en cualquier profesión. Claro. No puede ser alguien que ignore su realidad personal, familiar, social, laboral, espiritual, religiosa. No podemos vivir en la cumbre de nada. Estamos todos en el llano. Tenemos que ayudarnos mutuamente y buscar al necesitado para extenderle la mano. Hay un camino, hay una esperanza, no está nada perdido, hay que seguir para adelante y ese es el gran desafío. Por eso estamos también esta mañana para alentar, para decir, señores, hay un camino y ese camino es el Señor Jesucristo, sin lugar a dudas. El otro día me dijo una persona, che, mirá qué lindo que habla Mauricio de tal cosa, pero Mauricio es tal cosa, le dijeron así, por ejemplo. Y uno queda expuesto a todo esto porque quiero aclarar que no somos perfectos. Y vuelvo a aclarar, día a día le clamo a Dios para tratar de ir mejorando, pero eso no significa... Somos imperfectos, buscamos a Dios para que nos ayude a cambiar. Eso no significa que sea mejor que nadie, sino que te necesito sí o sí de las cosas de Dios y levantar, como te digo, la palabra de Dios por encima de lo que es Mauricio, por encima de lo que es Osvaldo, por encima de lo que son las doctrinas, etcétera, etcétera. Yo creo que hay que entender eso para no confundir las cosas, ¿sí? Eso no significa que estoy diciendo de que nos vamos a callar, ni mucho menos, ni nos vamos a seguir hablando, porque tenemos libertad de expresión, porque somos cristianos y tenemos que levantar eso, ¿no? Y por encima de las religiones y de las ideologías. Dios, por encima de porque todo lo que es religión, o todo lo que es ideología, porque religión es el hombre que tratando de religarse con Dios. Y el proceso y el camino no es ese. Es Dios que se religó, intenta, al venir a Jesucristo al mundo, a redimir a los pecadores, es Él quien intenta en primera instancia buscarnos para redimirnos, quitarnos del pecado y la condenación. Buenísimo, Osvaldo. Eso no es religión, eso es vida espiritual plena.
Buenísimo. Y ojalá que el desafío del cristiano es parecerse a Cristo, ¿no? Qué gran desafío y qué gran, qué gran como continuidad de anhelar eso, ¿no? Imagínate vos hasta dónde le llegaríamos. No creo que en el bordecito de la túnica, ¿no? O haciendo una alegoría, Sí, digamos. sí. Pero más allá de... Este, vos fíjate que si haces una encuesta y a gente que más o menos tenga noción de la historia, ¿a qué personaje admira usted como una personaje modelo de la humanidad? Y la mayoría te va a decir Jesucristo, aunque haya escuchado poco de él o leído poco de él. Sí, sí, sí. Ahora, si justamente la fe cristiana apunta a que seamos como él. Ah, claro. Por eso, claro, sí. No es que no queremos mejores, sí. Cortamos No, aquí, al te contrario, agradezco estamos mucho, lejos. te mando Estamos lejos. un fuerte abrazo y un mate en forma imaginaria. Gracias, Osvaldo, por tu tiempo. Un gran saludo a tu equipo, a tu esposa, a todo lo que te acompañan día a día y bendiciones. Gracias, Osvaldo. Un mate, bendiciones. Me gustó mucho la foto que me mandaste. Nos vemos, Osvaldo. Gracias. Vamos a una tanda publicitaria y seguimos con toda la información. Gracias.